Claro, no, y hay que entender que como tal la espiritualidad se encuentra en todos lados. Y su ausencia es también la ausencia de muchos bienes. El hecho de que tú y yo estemos hablando aquí, el hecho de que estemos intercambiando ideas, yo creo que también deviene en un intercambio espiritual, ¿no? O el hacer un proyecto. En este episodio, Diego y yo retomamos el tema de la espiritualidad más allá de la religión. Hola, soy Mika y les quiero dar la bienvenida a Pockets in the Universe. O sea, ¿tengo que aplaudir para las tres cámaras Sí. o acá? Ahí, No. Jinx. Qué gusto tenerte otra vez, Diego. No, hombre, muchas gracias otra vez por invitarme. Es todo un honor estar de nuevo aquí. Gracias. Ok, empecemos con nuestra trusty pregunta de ¿cómo te sientes en este momento? Me siento bien, en paz, diría yo, ya menos nervioso. Ya las cámaras son mi ambiente, obviamente ya. No, pero sí, la verdad muy bien, muy tranquilo, en paz y con ganas de conversar. Perfecto. Ok, me acuerdo, algo de lo que me acuerdo que decíamos la vez pasada y a lo mejor no pudimos como que súper entrarle porque estábamos hablando de muchas cosas. Ajá. Era esta cuestión que a mi percepción estamos en un tiempo y no sé si es algo generacional, si es más algo como de la época en sí o un poquito de todo, esta cuestión de que me parece que en general somos una sociedad, y supongo que me refiero como a western, occidental, pero vamos a dejarlo específicamente con México, o al menos mi realidad de lo que veo, ¿sabes? Siento que estamos muy perdidos en esta cuestión espiritual y eso nos hace estar perdidos pues en gran parte de nuestra vivencia, ¿sabes? Sí, creo que suscita un espíritu de rebeldía, o sea, como que siento que también forma mucho parte de un estereotipo un poco intelectualoide, por así decirlo, el hecho de tirar, hacer un poco a un lado la espiritualidad. O sea, creo que es como un parámetro casi de cajón en algunos círculos de conversación intelectuales que pues hablar de una presencia mística o de un ser místico, no necesariamente una deidad, ¿no? Sino un ser místico como un cuerpo espiritual o algo parecido, pues es algo muy bajo incluso, ¿no? De Tachado. Repente o sea, es muy raro que, por ejemplo, no sé, en un ambiente universitario se hable de una cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque ahorita ya estamos muy enfocados en lo que hay ahorita. Vivimos en una sociedad muy... pues, me quedé pensando en que eso lo dicen mucho en Joker, pero vivimos en una sociedad muy concreta, muy de la hora y muy de que tenemos que volvernos útiles para la sociedad. Y aparte, fue mi experiencia en la universidad, el positivismo científico, o sea, como muy marcado, y por ejemplo en mi caso, en psicología, que nos teníamos que graduar con tesis, y aparte mi directora viene de un background de neurociencias, entonces lo tiene súper marcado de cómo tiene que ser toda esta cuestión de hacer la investigación y la tesis. Y la mía, por ejemplo, era más bien de esta parte de la experiencia humana y más artística y más filosófica y pues textual era fenomenológica, ¿no? Y es otra mirada de la ciencia en el que todo es subjetivo y yo no puedo decir que pues esta prueba es objetiva y esta es la experiencia del ser humano porque pues, o sea, las millones y millones de experiencias que cada uno puede tener, cada una va a ser diferente. Y fue algo que se me hizo... Fue un conflicto que tuve de poderme enfrentar a el positivismo que querían que tuviera, porque yo entiendo que la universidad quiera ser de que, pues, científica y avalada y, pues, está padre, ¿no? La ciencia nos da muchas cosas, pero igual, o sea, siento que tiene que ver y va de la mano con esto de que nos estamos yendo demasiado a ese lado y al punto de descalificar otro tipo de approach, otro tipo de investigaciones como la fenomenológica y las experiencias y esta cuestión, y esto que mencionamos de pues un lado más espiritual, un lado no concreto que no podemos ver,
Sí, claro, y pues hay que tomar en consideración que realmente la espiritualidad, o sea, hablando de algo como eso, es algo que más bien exalta a la persona, exalta al ser, ¿no? Y pues vivimos ya en un ambiente en donde el ser es un poquito puesto en segundo plano para darle paso a un individuo que encaja en un sistema, ¿no? O sea, tenemos ya la conciencia de que pues uno se tiene que preparar en la vida para asumir un rol y de ese rol no te mueves. Eso limita muchísimo, muchísimo la exploración propia y limita también pues la expresión de la espiritualidad. También creo que afecta mucho el área institucional del tema. Uh-huh. O sea, y de todos lados pega, o sea, no específicamente de las religiones, sino también de los gobiernos, de sociedades científicas, de puntos de opinión, incluso de gente que pues ocupa altos círculos en pues espacios más intelectuales, ¿no? O sea, porque siempre se están tratando de descalificar unos a otros. Y finalmente creo que toda esta cuestión, aunada con incluso tal vez un poco la sobrepoblación, pues se pierde un poco la conciencia del ser, la conciencia de la individualidad, pero no la individualidad de que tengo mis derechos y tengo mi historia, o sea, porque eso es algo muy limitado, es algo muy miope incluso, ¿no? Estamos hablando de algo más como digamos, pues una conjunción mística incluso. O sea, el hecho de que tú y yo estemos hablando aquí, el hecho de que estemos intercambiando ideas, yo creo que también deviene en un intercambio espiritual, ¿no? Uh-huh. O el hacer un proyecto, o sea, sí. Muchos dicen que con los proyectos que tenemos que hacer, o con los proyectos que nos proponemos, tenemos que transmitir luz. Y si tú lo estás destinando a algo que está mal o que va hacia una crítica o va hacia el daño de alguien, pues es lo que estás transmitiendo, es oscuridad. Entonces, hay muchas maneras de verlo, pero es cierto que hay una clase de energía, una clase de fuerza que se transmite con los actos. Y creo que estamos en un punto en donde queremos ignorar todo eso. Queremos dejar a un lado que realmente nuestras acciones, o sea, porque vivimos mucho en el estoy ofendido, ¿no? Ajá. Esto me ofende, la opinión de esta persona me ofende, esto que dijo esa persona pues no me gusta y me como que me pegó muy de cerca. Pero ¿por qué te pegó cerca? Entonces, regresaría al punto otra vez del autoconocimiento, pero creo que fui muy repetitivo la vez pasada. No, sí, es que es un punto tan como, o sea, central. O sea, no hay que engañarnos, realmente ya no existe una atención al individuo, ya no existe una atención a uno mismo, ya uno es parte del montón. Así es como yo he visto, digo, desde mi muy personal perspectiva, porque pues, digo, obviamente es ineludible que somos seres sociales y vamos a compartir grupos en donde pues vamos a tener cosas en común, pero no por eso uno se puede perder a sí mismo y perder sus opiniones. Obviamente puedes cambiar de opinión, pero pues después de una reflexión muy bien seguida. Y creo que aquí viene el tema de la espiritualidad como tal. La espiritualidad te genera una individualidad mucho más importante que presentar tu IFE, o ser ciudadano número no sé qué, ¿no? La espiritualidad te da un propósito también. Hay gente que vive toda su vida para llegar a la vida eterna, o llegar al nirvana, o no volver a encarnar, o sea, creo que es parte de una cosmovisión dividida que, como lo dijimos la otra vez, es parte de una verdad absoluta que cubre muchas cosas, pero que no es algo fijo y no lo podemos llegar a entender. Quizá, porque, digo, hay algunas religiones que dicen que no lo podemos llegar a entender porque estamos limitados en ese sentido, pero hay otras que dicen que no lo podemos llegar a entender porque no nos dedicamos, ¿no? O sea, hay algunas que te dicen, no, pues estos son secretos, ahora sí que
secretos desbloqueables, ¿no? Ajá. O sea, tú tienes que empezar a desenmarañar esa realidad propia y llegar a ese punto de iluminación tal que ya empiezas a ver cómo se siente estar en esa segunda parte. Pero, ¿qué sucede? Vivimos en medio de mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Entonces, pues, el punto es generar estos ciertos... Porque no creo en los escapes, creo en las... pues creo en... tampoco en inmiscuirse a lo bruto, ¿sabes? O sea, porque si uno escapa, te ensimismas y creo que no puedes llegar a practicar muchos de los preceptos o conceptos que puedas llegar tú a descubrir por ti mismo. Pero si te inmiscuyes a lo bruto sin un criterio, pues te va a llegar muchísima influencia negativa. Entonces aquí creo que el punto es, otra vez, conocerse a sí mismo y ya luego llegar a la sociedad con un poquito más de construcción propia. Y creo que en esa construcción propia radica la espiritualidad. O sea, en ese yo cuestionarme mis propias vivencias, mis propias opiniones, lo que la gente piensa de mí o lo que la gente piensa de cualquier tema que a mí me pueda llegar a ser muy personal, como la religión. No, hombre, ponte a hablar de religión. Uy, o sea, tenemos de todo y creo que hay muchas personas, digo, en este país nos van a tocar en general católicos. Sí, y ¿sabes qué? Bueno, como que me pasó el pensamiento en algún momento de la conversación de a mí me hubiera gustado que me enseñaran teología, ¿sabes? Que fuera parte de mi desarrollo, de mi crecimiento y no nada más como de, pues lo que llegué a conocer del catolicismo por mi familia o por las veces que llegué a ir a misa o por, ¿sabes? Y nada más, digo, obviamente llega un punto en el que pues obviamente vivimos en la era del internet y yo puedo buscar y sí, o sea, la verdad es que libros, internet y lo que tú quieras, pero entonces a lo que voy, claro que está ahí ese conocimiento, pero ¿por qué no es parte de nuestra educación? ¿No? Si nos vamos a hablar del sistema, de la educación, de la sociedad, o sea, ¿por qué no es parte de que se nos enseñe para poder que sea un vínculo, un vehículo para conocernos a nosotros mismos? Así como lo creo yo que debería de ser la psicología, porque se me hace algo tan básico del ser, de entenderte a ti. Más allá, obviamente estaría padrísimo también, ¿sabes? O sea, de que cuando me enseñan biología y me enseñaron anatomía y cómo funciona el cuerpo, pues también que me enseñen psicología y me digan cómo funciona mi mente, ¿sabes? Ese claro. Conocimiento, a lo mejor es eso, que ha estado muy enfocado en lo material, ¿no? En tu cuerpo, en tus sistemas, de cómo funcionas, pero tienes que de verdad tener un interés para aprender de la mente o para aprender del espíritu, en lugar de que sea algo que te den y que te ayude, ¿sabes? Claro, pero hablando de la cuestión de la educación que estabas diciendo ahorita, la respuesta a la pregunta pues es muy simple, o sea, de que ¿por qué no me enseñan cuestiones de espiritualidad en la escuela? Muy simple, ¿de qué les sirve a ellos? ¿De qué les sirve a ellos formar gente que se autoconozca y que perciba a un ser espiritual? Nada. Ahorita pero la entonces, espiritualidad... o sea, ¿de qué estamos, o sea, cuál es el propósito que está teniendo el sistema educativo si no es ese? Pues crear obreros y crear profesionistas. Es que ese es el meollo del asunto. Realmente la educación, pues no sé si en algún punto ha tenido más allá que una cuestión de tertulias filosóficas, que eso no considero como parte de un sistema educativo, por lo menos no uno actual. No, claro, o sea, pero estamos hablando originalmente el liceo de Aristóteles o la academia de Platón, ¿no? Y eran estos espacios para tener conversaciones, para generar conocimiento, no nada más de que aquí está el conocimiento, apréndetelo, sino de que tú fabrícalo, tú hazlo, tú entiéndelo, encuéntralo. Pues, y se ha deteriorado mucho toda esa cuestión a lo que
el sistema educativo a partir de la revolución industrial nos ha traído, que es esto que mencionas como de, pues es para ser obreros, ¿para qué? O sea, hay que admitir que en el sistema educativo, en esa cuestión también tiene muchos problemas, porque no permite una exaltación del ser, y eso también inicia desde una no separación entre talentos. O sea, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar toda esta amalgama de cosas, y pues tú ahí agarra lo que puedas y a ver en qué eres bueno, ¿no? No, realmente ahí no hay ningún tipo de exaltación, y desde ahí ya el individuo ya no vale. Te estoy enseñando exactamente las mismas cosas y tienes que ser igual de bueno en todas. Sí. Porque si no vas a ser señalado, ¿no? Estés bien burro en matemáticas o en historia. Claro, o y desde ahí nos están quitando la individualidad. Exacto. Y, o sea, es que es todo un tema. Pero ¿sabes qué me impacta? Como empezando a hablar de espiritualidad, terminamos hablando de cosas como que te vaya mal en matemáticas, ¿sabes? O sea, es ese hilo de cómo, hasta qué punto nos afecta esta falta de espiritualidad. Claro, no, y hay que entender que como tal la espiritualidad se encuentra en todos lados, y su ausencia es también la ausencia de muchos bienes. Me encanta eso, o sea, el decir que la espiritualidad está en todos lados, siento que es muy importante. A lo mejor para mí es como, o sea, ya lo tengo muy procesado, ya es como obvio, pero creo también que existe esta imagen de la espiritualidad de el ermitaño o el hippie por ahí, y que no puedes tener una vida de que voy al trabajo y voy con mis amigos y salgo a hacer cosas. Eso no puede ser espiritual, ¿sabes? O sea, como que hay esta percepción o falta de esta conversación, de hacer saber que la espiritualidad está en todos lados, es parte de ti, y puedes hacer tus cosas que te gustan, y puedes ser un artista, y puedes hacer cine, y puedes escribir un libro, y todo puede ser espiritual si tienes esa conciencia de que sea espiritual. Sí, o sea, es con tu actuar volverte un conducto de luz y un conducto de amor, básicamente. Creo que eso es algo que muchas ramas de la... Bueno, no ramas, como interpretaciones de la espiritualidad profesan, ¿no? Tienes que ser luz y tienes que amar. Y pues es muy, muy difícil ya hablar de estos temas, tú lo puedes ver. O sea, tanto es muy difícil plantear en una sociedad actual vamos a regresar un poquito más a the basics, porque te lo van a tomar más como una austeridad republicana y qué horror. Como es difícil hablar de espiritualidad. O sea, ya no puedes tener con muchas personas una conversación sobre fe, por ejemplo. No puedes tener conversaciones con mucha gente sobre... Incluso, digo, aún si no crees en un Dios como tal, ¿no? Aún si no, o sea, porque hablabas de que todos podríamos empezar a aprender teología. Pero yo creo que primero tendremos que aprender a hablar de espiritualidad. Que sí hay una gran diferencia, porque la espiritualidad, te digo, es algo propio, y la teología va más hacia un ser que a veces es todopoderoso, a veces no lo es, pero en el que crees y al que le rindes todas tus penas y tus creo que más bien aspiraciones. Sí, o sea, incluso es que todo, siento como que estamos encontrando este tema que se repite y se repite de la división, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, esta cuestión de incluso dentro de la religión, que podría ser, como vamos diciendo, un vehículo para nuestra espiritualidad, encontramos esta división de lo divino y el hombre por separado. El Dios que está allá afuera, y ya otras cuestiones espirituales como decir de que es que Dios está dentro, es que Dios eres tú y es todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Entonces, no sé, para mí esa es la experiencia en este momento de darme cuenta de divisiones aquí, divisiones allá, y cómo, no sé si nosotros solitos, o supongo que pues no hay de otra, que nosotros solitos nos hemos estado separando, o en algún momento alguien nos enseñó a separarnos, y
y eso nos ha desviado como del camino, like the way, ¿no? Sí. Y creo que eso de los basics es muy importante. Y en mi experiencia, o sea, cuando he hablado con ciertas personas, y sobre todo generaciones arriba de nosotros, generación, no sé, de mis padres, o incluso de mis abuelos, o por ahí entre esos, o incluso mis hermanos mayores, ¿no? Que sí me llevan como 10 años o más. Okay. Como que, no sé si tiene que ver con la escuela que ellos tuvieron, y no lo digo en sistema educativo, lo digo como de crianza, de acatar las reglas y sí, no cuestionarlas, y es que todo es cuadrado y lo que te dicen así es, sin de verdad preguntarte por qué las reglas son así y darte cuenta que a lo mejor ciertas reglas en algún momento tuvieron sentido y tuvieron su función para proteger, para hacer, para lo que tú quieras, pero llega un punto, e incluso con tradiciones, con costumbres, todas estas cuestiones que de alguna manera nos han guiado a algo, y que bueno, creo que no es para decir que las tradiciones son malas, que hay que romper con todo, pero lo que sí creo es que debe de haber ese cuestionamiento para ir a lo que hay detrás de las reglas, de por qué se hicieron, y decir, esto nos sigue funcionando, o esto ahora nos está causando un daño. ¿Qué deberíamos cambiar? Y qué nos sigue ayudando, nos sigue aportando. Es como una relación entre personas, de pareja, de amigos, de lo que tú quieras. ¿Hasta qué punto has aprendido de esa relación y te ha traído a ser la persona que eres? Pero ya que estás aquí, ¿quieres seguir por ese camino que no te aporta, que te resta, que te quita? ¿O buscas este camino de luz, de amor, de crecimiento? Y bueno, es que aquí tenemos que tomar en consideración dos cosas. En primer lugar, crecer duele. No sé si lo mencioné la vez pasada. Sí. Pero crecer duele y no nos gusta, no nos gusta que las cosas nos duelan. Digo, creo que es estúpido decirlo incluso, pero poco a poco nos empezamos a volver una sociedad más comodina, lo cual me lleva al siguiente punto. Estas ideas, estas reglas, estos grupos obedecen a una cuestión de sentido de pertenencia más que nada. O sea, no voy a cuestionar lo que está a mi alrededor y lo que profesa mi grupo, porque si nada más les doy la razón, me van a tomar como uno de los suyos. Sí. Entonces, ¿para qué me molesto? ¿Para qué me molesto en cuestionar? Y es gracioso porque si ya te vas a esa cuestión, el sentido de pertenencia le ha hecho muchísimo daño a este mundo. O sea, tú ponte a pensar no solo en la religión, porque ese es el primer ejemplo que me podrían llegar a saltar. No, es que la religión, y es que el sentirte parte de algo que es totalmente abstracto y no lo ves y luego matas por defenderlo. Ok, te la valgo, no está bien. Pero ¿qué tal otros tipos de yugos, ¿no? Como algo tan básico como un equipo de fútbol, por el amor de Dios, ¿no? Hay gente que ha matado... Vaya que eso mueve. No sé, el maracanazo, ¿no? En Brasil, en el Mundial de Brasil, cuando les ganaron la final, que muchos se suicidaron porque perdió Brasil. O sea, si eso no es sentido de pertenencia, no sé qué es. Ahora, es curioso, no me voy a poner de contrateos y malditos ateos, no, pero... Es curioso, muchas veces la gente, me he topado con gente atea que, no sé, no los quiero enfrascar como parte de un grupo, pero pero me ha llegado este tipo de gente, pues, cuando uno dice que se atiene un poquito más a lo religioso y lo espiritual, pues, luego, pues, es como, no, pero pues, ¿por qué? Y, pues, ok, pero tú también crees en una religión que nos está haciendo muchísimo daño. Y pues yo no te estoy criticando, yo no creo en nada, yo no creo en ninguna religión ni nada, ¿sí? La economía, el capitalismo, o sea, si tú te pones a ver, o sea, realmente, ¿quién le pone el valor a las cosas? ¿Quién decide que para comer tienes que pagar? O que para comer tienes que trabajar. Tomar agua. Ajá, o sea, tienes que pagar para sobrevivir.
Y para poder pagar necesitas conseguir papelitos que alguien les puso valor. O sea, porque no llegamos al mundo y esas cosas llegaron de los árboles y, ok, esto vale tanto. No. O sea, la economía es un sistema casi de confianza. O sea, de yo confío que esto vale esto porque, pues, así me dijeron. Y eso todo forma una abstracción muy interesante que finalmente, pues, si lo comparas con Dios o con el concepto de Dios, es muy parecido. ¿Quién te dice que que tienes que ir a hincarte en una iglesia o que rezar hacia la Meca no sé cuántas veces al día, perdonen mi ignorancia, ¿no? ¿Quién te lo dice? ¿Crees que eso fue lo que se estableció? Y por eso tú estás tratando de enfocar tu existencia hacia eso. Uh-huh. Si lo comparas con la economía es exactamente lo mismo. No digo que sea malo, simplemente pues hay que dejarnos de tonterías. O sea, si el ser espiritual es creer en abstracciones, entonces todos somos espirituales. Porque incluso hasta el gobierno. Uh-huh. ¿Quién decidió que tendría que haber alguien arriba? ¿Quién decidió cuál es la jerarquía que tú tienes que tener? O incluso en la cuestión laboral. Yo ahorita que estoy en oficinas, uh-huh. Porque ya he estado en 2 trabajos de oficina. Ok, esto es más como una meritocracia, pero también se conjunta una forma de preferir, pues como de favoritismos. Uh-huh. Y pues refleja muy bien como la cuestión institucional para finalmente, no sé, en el caso de ser mal pagado, ¿no? Uh-huh. Decir, ay, es que no puede ser, mi trabajo no se está apreciando bien, y llegas, hablas con ellos. Oye, ¿por qué no me pagas bien o que las horas extra, lo que tú quieras? Oye, te tienes que poner la camiseta. Todos estamos haciendo un sacrificio por la empresa. ¿Qué es la empresa? Algo que se le ocurrió a una persona en su casa y que le puso el nombre de su familia, que no tiene nada que ver contigo y ahora estás trabajando para hacerlo todavía más millonario. Y pues realmente, o sea, te están diciendo, es que la empresa, tú tienes que trabajar para la empresa, pero no, tú estás trabajando para ti porque te están pagando. Y volvemos a lo mismo. ¿Para qué te pagan? Para poder pagar, para sobrevivir. No tiene nada que ver la empresa, pero te quieren generar un sentido de pertenencia. Uh-huh. Es que, ok, me pagan muy poquito, pero esta empresa es muy grande y es muy significativa, él le hace mucho bien al mundo y tengo que luchar para seguir. Y eso de que le hace mucho bien al mundo, o sea, quiero ver qué empresas le hacen mucho bien al mundo. Te la cuentas con los dedos de tus manos y te sobran dedos. Pero, pues sí, o sea, repito, es generar sentidos de pertenencia y entonces es en donde yo creo que la sociedad se ha perdido un poquito. Un poquito, o sea, ve todo lo que hemos dicho en tantos aspectos de nuestra vida y cómo nos afectan y cómo, o sea, porque al final del día tú eres un resultado del ambiente, del entorno en el que estás. Correcto. ¿No? Y no es que estamos un poquito perdidos, es que estamos muy perdidos. Y a lo mejor el sentido de pertenencia no sería un arma, porque a ese nivel llega, no sería un arma tan grande si estuviéramos en paz con nosotros mismos. Si volvemos a es que no manches, ya suena como conspiración decir que a la escuela no le importa que te conozcas a ti mismo, porque entonces todo este sistema que se basa en el sentido de pertenencia, en que tienes que ser parte de y ponerte la camiseta, porque si tú estás bien contigo mismo, no va a haber quien venga y te dé un speech y te convenza de cosas con las que no estás de acuerdo. Sí, ¿no? Entonces, ahí te das, no, hombre, nos podríamos pasar la vida hablando de estas cosas. Todavía tengo tiempo. O sea, de todo, de la ciencia del monólogo y del demagogo y cómo le hacen y por qué crecen los políticos. No, hombre, tiene que ver muchísimo incluso con ciencia, o sea, porque hay ciencias del comportamiento. O sea, la ciencia del comportamiento muy rara vez te va a hablar sobre cuestiones del individuo, te va a hablar de patrones. Uh-huh.
porque pues al parecer somos cardúmenes de peces que unos se van para acá, otros van para acá, otros van para allá, y finalmente pues a eso le tiras a estudiar cuando vas en ese tipo de estudios, ¿no? Pues, bueno, cuando te metes en ese tipo de ciencias. Sí. Que, digo, ya con todo lo que hemos dicho, pero tengo fe, es una intuición de que vamos hacia la luz, ¿sabes? Y creo que, de nuevo, o sea, parezco disco rayado yo siempre hablando de las generaciones, pero creo que dentro de este speech un poco hater de los boomers y la Gen X, de que, es que ustedes ya no saben de lealtad a los trabajos y brincan y se van para todos lados, o cuestiones como de que en Querétaro se acaba de hacer legal el matrimonio gay, ¿no? O sea, creo que estamos haciendo muchos cambios y quiero pensar que eso es un reflejo de que vamos hacia la luz, va a ser un proceso, no estoy diciendo de que, ya, o sea, el mundo ya es otro, pero de poquito a poquito yo tengo esa intuición y esa fe de que estamos cambiando, no para decir que ya las nuevas generaciones no van a tener conflictos, no va a haber cuestiones de poder, o, ¿sabes? O sea, no va a ser algo ideal, utópico, pero quiero pensar y pienso y creo que sí están cambiando cosas, sí estamos teniendo un cambio de chip, cuestiones incluso como de la sustentabilidad y movimientos ya como tener tu propia, crecer tu propia comida y que no tengas que depender de tu trabajo para comprar, para ir al súper, para tener tu comida que puedes crecer en tu patio, ¿no? Es estos pequeños espacios que creo que se están creando que van a tener un impacto, o espero yo que tengan un impacto muy grande en lo que la sociedad y la humanidad va a hacer de aquí en adelante. Yo creo que tal vez sí, pero no tanto. O sea, no quiero ser el pesimista, pero hay muchas personas muy espirituales y que yo admiro mucho y que veo muchos de las cosas que dicen, que de hecho dicen que estamos peor que nunca. ¿Crees? Y que el rumbo no va a mejorar. Yo le encuentro sentido, por lo menos a decir que no estamos cambiando mucho, y te voy a explicar por qué. Hablábamos del sentido de pertenencia. Tú podrás decir, ok, nos estamos separando un poquito de eso, ya estamos empezando a tratar de encontrar un poco más el sentido en la individualidad. Yo creo que no. Yo creo que hoy más que nunca se generan rivalidades y se generan pleitos entre personas que encuentran sentidos de pertenencia, cosas que tal vez la religión ya pasó a segundo plano. Pero bien, etiquetas, o sea, sí veo eso que estás diciendo. Pero, por ejemplo, hablando de cuestiones como las neoizquierdas, o sea, las instituciones que apelan más a cuestiones de derechos o a cuestiones sociales, no te voy a decir que las causas que defienden están mal, pero sí te voy a decir que en muchas ocasiones se refleja una rivalidad que no debería de ser. Y lo que tú decías, las etiquetas. Y lo mismo del otro lado, ¿eh? O sea, porque no solo hablamos de las no izquierdas, sino también de las derechas. Las derechas podrían parecer como algo más violento. Sí. Pero creo que entre todos nos estamos lastimando. Let's go back to basics. Y pues sí, o sea, ese go back to basics es más que nada, como ya lo habíamos dicho, conocerse uno mismo y priorizar en el individuo antes de poder ni siquiera pensar en darle a tu sociedad. Entonces, sí. Sí. Por un lado, o sea, sí, aunque, digo, ese ha sido parte de como mi propio viaje de self-discovery y yo mi propia reflexión, esta cuestión de, como digo, en mi viaje de la persona que soy ahorita, pasé por una etapa muy individualista y de entenderme muy separada, que te voy a decir, y muy desapegada, hasta el punto de dañar algunas relaciones. Pero ese tiempo, esa como época de mi vida, me sirvió tanto para conocerme a mí misma, que gracias a eso siento que ahora puedo venir a un renacimiento
y ya con ciertas bases en quién soy, en mi persona y en lo que creo, reach out y buscar esas relaciones que a lo mejor estaba perdiendo o que perdí, o crear nuevas relaciones, pero ya con un nuevo sentido basado, o sea, ya bien puesto. Y aunque sigue siendo un proceso, como siempre lo va a ser, el seguirme conociendo, el tener nuevas experiencias, el seguir viviendo mi vida, y a lo mejor podría como que aventarme a decir que ese podría ser el proceso. Go back to basics, tan fácil como, creo que ya lo tengo como muy presente porque creo que lo platiqué en un podcast hace poquito, esta cuestión de si estás en un avión y salen las máscaras de oxígeno, ponte la tuya primero y luego puedes ayudar a los demás. Entonces, creo que esa parte es la importante de ve hacia la individualidad sin que caiga en el ego para que desde tu individualidad puedas acercarte a tu comunidad. Sí, creo que lo fundamental, creo que ya quedó claro el tema del autoconocimiento, al menos de mi parte. Sí, lo hemos dicho tanto. Pero creo que a este punto también es importante decir que la oscuridad como tal en este mundo nos ha sobrepasado. O sea, tenemos que comenzar a ver de dónde, porque la oscuridad es un mutágeno, es algo contagioso y es algo que nos invade. O sea, si tú quieres ser luz en este mundo, finalmente tienes que saber dónde está la oscuridad y tienes que conocerla. No solo tienes que conocerte a ti mismo en ese sentido, tienes que conocer de dónde te están atacando. Uh-huh. O sea, no te voy a hablar de que esto es una guerra, porque creo que si hubiera una guerra luz contra oscuridad, esa guerra ya se acabó y ya ganó la oscuridad. Por lo menos en este mundo. Ya, o sea, ya es así. A la gente que quiere promover la luz, lo que necesita hacer básicamente en este punto es retirarse. No escapar. No creo en un escape de ay, pues ahí se ven todos. No. Simplemente una retirada. Puede ser una retirada hacia la individualidad, no eso significando que te vas a alejar de todos y te vas a ir a vivir en una cabaña solo. Que bueno, si se pudiera, que mejor. La verdad es que sí, pero sí, o sea, hay que identificarlo, porque muchas veces nos pega muy en casa. Y uno no lo puede ver por esos mismos sentidos de pertenencia que incluso pueden ser familiares. Uy, sí. Y creo que, no sé si le estoy atinando más o menos a lo que estás diciendo de retirarse, que yo lo entiendo como un not engage, ¿sabes? O sea, si la oscuridad está jugando su juego y lo está jugando contigo, pues ya no juegues. Sí, es ahora sí que el teorema del bully. O sea, ok, ¿sabes qué es cuál es el arma contra por lo menos en las primeras etapas, contra un bully? Pues es simplemente hacerle ver que no te está afectando lo que está haciendo. Y más que acercarte con una actitud de enojo y de odio y decir, es que me caga este güey porque siempre me está fregando, es una actitud de amor, por algo estás reaccionando uh-huh. y estás haciendo bullying. No, ¿sabes? Y aparte, o sea, ahí sí es olvidarse de lo que está pensando esa persona, ¿no? Porque, ok, ahorita él está siendo un conductor de oscuridad en mi vida. Independientemente de que haya vivido y que si sus papás le pegaban o que pues, tuvo vivencias traumáticas de niño, lo que tú quieras y mandes, eso pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque te está afectando a ti directamente y te está haciendo suscitar ciertas cosas. Pero creo que es importante el que entiendas que esa cuestión, no sé si lo dijimos la vez pasada, de que las acciones que alguien tiene hacia ti hablan más de él que de ti, y creo que eso te puede ayudar a separarte, a entender, o sea, no de que conozcas la historia de tu bully, pero simplemente entender que ese comportamiento viene de algún lugar que no tiene que ver contigo, y creo que ahí es donde te puedes abrir espacio a decir, no voy a jugar. Claro, pero hay un espacio para evitar el overthinking en esta situación. Y creo que todo se resume, lo venía hablando ahorita en el camino con mi amigo que está aquí tras bambalinas, se resume en el perdón. Sí. O sea, realmente el perdón es
el artefacto idóneo para ese tipo de situaciones, porque no lo estás mandando a la fregada simplemente de decir, pues te odio y no significas nada en mi vida, porque el odio pues finalmente es un conductor de oscuridad. Estás diciendo te perdono, estoy transmitiendo amor, estoy transmitiendo luz, pero al mismo tiempo estoy retirándome. Sí, no, o sea, tampoco vas a dejar que ahí te estén pegando, ¿sabes? Uh-huh. O sea... Sí, me estoy retirando, te perdono a ti, seguro tienes una historia llena de cosas trágicas, o tal vez no, y simplemente lo que sea que te haya hecho ser así, o reaccionar así, reaccionar. Entonces es perdonarse es una muy buena manera de retirarse, ahora pensándolo bien. Sí, ¿no? O sea, y creo que parte, o sea, sí, creo que el perdón es el vehículo y a lo mejor la manera de llegar a ese perdón puede ser la empatía, y creo que hemos perdido tanto eso también y de la mano en algún momento que mencionamos la victimización, o sea, por sentirnos tan atacados, o sea, creo que olvidamos esta cuestión como de que pues todos estamos en esta situación que llamamos vida y a todos nos pasan cosas. No es razón para que ataques a otra persona, pero si te están atacando, eso que tú dices, o sea, yo voy a entender que tú tienes tus pedos y son tuyos, yo no los voy a adoptar, yo me voy a retirar, pero no por eso te voy a odiar. Claro, no, y te digo, el perdón, creo que más que también igual a una empatía o a un amor al prójimo, también obedece más a un amor propio. ¿Sabes qué? Yo no me voy a liar en una situación oscura como esta. Creo que son las dos. Al final puedes empezar a ver la situación como comenzar a entenderlo, pero en el calor del momento es muy complicado. O sea, si tú estás teniendo una conversación acalorada con alguien o un pleito ya directamente, es muy complicado que en esa emocionalidad que es muy humana, te pongas tú a pensar y, ay, pobrecito. No va a pasar. No, creo que más bien el pensamiento viene después, cuando te estás autoanalizando y toda esta cuestión, pero lo importante sería go back to the basics y esas emociones que decimos del perdón, del amor propio. O sea, sí está bien el perdón, la empatía, el amor al prójimo para no odiarte, porque a mí tampoco me va a hacer bien odiarte. O sea, al final el odio también me va a envenenar a mí. Entonces, sí, creo que es eso como que el proceso que mencionábamos de la individualidad, tu amor propio, y ya que tú estés bien, entonces puedes ponerle la máscara a la persona que está al lado de ti. Claro. Sí, es muy interesante al final empezar a ver las interacciones humanas de esa manera. O sea, porque pues muchas veces se podría, te digo, confundir ese retirarse con aislarse, y creo que ese no es el objetivo, porque finalmente vivimos en comunidad, ¿no? Y tenemos que convivir con las personas. Sí, tampoco nos hace bien. Y vamos a convivir con la oscuridad todo el tiempo, y vamos a convivir con gente que de verdad pues tiene muchos problemas que finalmente los reflejan, porque te digo, hay veces en que incluso es una persona que no ha vivido cosas malas, pero que es mala, ¿sabes? O sea, que busca hacer daño. Y te vas a encontrar con ese tipo de personas muchísimas veces. Entonces, pues cerrando un poquito con todo esto que hemos estado diciendo, creo que sí, o sea, en este punto creo que es priorizar el individuo, empezar a evitar los sentidos de pertenencia ignorantes. Hay que educarse, y si crees que perteneces ahí ya luego de un estudio, y metiéndose a un dogma de fe, pues es estudiar el dogma de fe, no tratar de entenderlo, solo estudiarlo y saber qué es, y si te convence, adelante. Y tomar lo que te hace bien de aquí y de allá, y no esta cuestión integradora de que no solo esto te va a dar la respuesta. O sea, tienes que tomar lo que te sirve, lo que te aporta de aquí, de allá y de todos lados, para que crees tu propia individualidad, porque al final tu vida va a ser diferente de todos los que están alrededor de ti. Exacto. Pero siempre te digo, priorizando el amor, creo que es muy importante. Amar, eso es clave, y es una manera de mantenerse en la luz, porque una vez que a uno se nos olvida eso, pues empiezas a dejar que la oscuridad te parasite.
¿cómo te vas de esta parte 2, esta segunda conversación? Pues me voy satisfecho, creo que, como lo decía la otra vez, es bueno no propiciar cámaras de eco, no propiciar lugares en donde todos tengamos la misma opinión. Creo que es bueno el diálogo, creo que es bueno intercambiar esas ideas, pero también es bueno saber en dónde estamos parados y aceptar los males que tiene la sociedad en la que vivimos, porque si no lo hacemos, finalmente vamos a caer en los mismos vicios y podremos creer que vamos hacia arriba, pero pues tenemos que empezarlo a demostrar. O sea, si continuamos con las tendencias actuales y con los antagonismos estúpidos, pues lo único que vamos a seguir promoviendo es el mismo mundo oscuro que hemos tenido desde hace cuánto tiempo. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias por el espacio. Como López Dóriga, qué horror. Pero pues fue algo muy especial estar aquí, muy, muy enriquecedor. Creo que se tocaron puntos muy interesantes y pues finalmente creo que pues es bueno simplemente sentarse a conversar, olvidarse del mundo y hablar de temas de estos. Hombre, para esos momentos vivo, yo creo. Sí, de verdad, digo, tú lo dijiste y fue como que, me ganó, porque es enriquecedor, ¿no? Esta cuestión que decía en algún momento de que tú eres producto de lo que hay alrededor de ti. Me encanta que tengamos estas conversaciones, me encanta platicar contigo fuera, o sea, en las cámaras o no, Likewise. Sí, ¿no? O sea, porque es rico platicar y es muy interesante, o sea, salieron muchas cosas. Y me pasa mucho, y pues es el punto, de que puedo ver cosas de otra manera, ¿no? Y a lo mejor, digo, yo sí soy una persona como que muy optimista porque así soy. Tú muy bien. Y quiero tener esa fe, ¿no? Y la tengo, no estoy tomando la decisión de tenerla, creo que la tengo, de que que estamos creciendo, pero es importante que tú me puedas decir como que, o sea, qué padre, Mica, pero ve todas estas otras cosas, entonces no sé qué tanto sí estamos creciendo o no estamos creciendo. Y no porque me agüite que me digas eso, o sea, creo que me enriquece de alguna manera, porque entonces no me quedo yo nada más en mi idea bonita y feliz de que estamos creciendo, aunque entiendo que sea un proceso, pero entonces es darme cuenta de que mi realidad es más grande de lo que pues yo tenía pensado, ¿no? Sí, es bueno que a uno lo abran los ojos y como lo dije en algún punto del video y del anterior, crecer duele. Pero está padre, o sea, yo creo que sí. Es eso de que te puede doler, pero no necesariamente lo tienes que sufrir. Que a lo mejor es difícil de separar, pero para mí al menos ya en mi realidad tiene sentido decir que las cosas duelen y son un proceso y hay un desarrollo y todo. Y no sé si lo dijimos la vez pasada, esta cuestión como de que la mariposa y la oruga, de que se tiene que deshacer para ser mariposa. Y pues, o sea, imagínate, ¿no? Pero sí lo puedo separar, al menos en este momento de mi vida, de decir que hay cosas que duelen y que son un proceso y es complicado, y lo puedo equiparar a decir que mañana voy a ir a terapia, no había querido ir, con todo y que sé lo importante que es y que me va a hacer bien y lo que tú quieras, pero es salir de un confort, de decir, sí me están pasando cosas, pero de alguna manera es cómodo no ir a enfrentarlas. Entonces es un proceso doloroso decir, bueno, es que es momento de que vaya a ir enfrente, pero no necesariamente lo estoy sufriendo, o sea, ¿sabes? Entonces, no sé, me voy con tanta, voy a decir que riqueza y me llena, o sea, y lo siento en mi cuerpo de que está bien padre y me da mucho gusto y muchas gracias, Diego, por venir, de verdad es que un placer. Entonces, qué bonito, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme y pues felicidades otra vez por lo que están haciendo. Creo que es necesario tener estas conversaciones y es necesario sentarse a hablar de repente y olvidarse del trajín del mundo. Muy necesario. Así que muchas felicidades, chicas. Muchas gracias, Diego. Muy bien, Chafito sí llegó. Sí,
Pues aquí estuvo todo el video. Ah, sí, pero no nos hizo caso. Ah, Estaba sí. por allá. No te, bueno, fue contigo, sí. Pues es que dice que no quería empezarlo, pero sí quería acabarlo contigo. Que igual la vez pasada que llegó a medio video. Como el great finale. Sí, exacto. Tengo que estar presente.